Gloria a Dios, hermanos. ¿Cuántos están contentos, hermanos? Gloria a Dios. Vamos a disponernos a comer la palabra, a escuchar la palabra de Dios, a ser ministrados, a ser edificados por su palabra. Vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos dé la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento. Padre del cielo, hoy en esta noche aquí estamos reunidos, tu iglesia, dándote la gloria y la honra, Señor, agradeciéndote, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos, Señor. Muchas gracias, Señor. Te pedimos que a cada uno de nosotros, Señor, nos des un consejo, una instrucción, una enseñanza, Señor. Necesitamos tu palabra, necesitamos tu consejo, queremos vivir tu palabra. Enséñanos, Señor. Somos necesitados de ti, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas, Señor. Amén y amén. Hermanos, también vamos a pedirle a nuestro Dios esas tres virtudes que necesitamos. A las tres. 1, 2, 3. Dame sabiduría, inteligencia y conocimiento. Quiero poner por obra tu palabra. Sí. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Doy gracias a Dios por permitirnos estar aquí, hermanos. Es una noche muy especial. La palabra de Dios es viva y eficaz, hermanos. Hemos experimentado a través de nuestra vida muchas situaciones, tanto adversas como alegres. Y déjeme comentarle que Dios no nos deja. Él siempre está con nosotros. Y nosotros debemos ser agradecidos. ¿Y cómo es que yo le preguntaba al Señor, cómo es que yo puedo ser agradecido? Has hecho mucho por mí. No tengo con qué pagarte lo que tú has hecho en mi vida. Y Dios me hizo ver en algunos ejemplos en la casa, porque cuando venimos a la casa de Dios, Dios nos ministra, Dios nos habla. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos da sueños, visiones, nos da un consejo, una instrucción en el momento preciso, incluso antes de que podamos nosotros desviarnos del camino. Y precisamente yo le decía al Señor, pues, mi pastor quiere que comparta. ¿Qué puedo yo aprender? Y también darle a mis hermanos una palabra. Y el Señor me daba, o me ponía en mi memoria ciertas vivencias y de personas que me han sido favorecidas, o sea, yo he sido favorecido por ellas. Y yo le preguntaba al Señor, ¿qué es esto? ¿Será que no he sido agradecido en mi casa, por ejemplo, en esta casa? Contigo, Señor. ¿Cómo puedo yo saber? Entonces, nosotros se nos ha enseñado en esta casa, que es una casa de restauración, una casa donde hay alimento espiritual. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos hemos sido bendecidos, hemos sido edificados, aconsejados por Dios, por nuestro pastor, por los hermanos que han venido que han pasado al frente a compartir la palabra? Entonces, yo me puse en ese momento a platicar con Dios,
Y él me daba, me ponía en mi mente, en mi memoria, ciertas escenas en las que am, se me ha favorecido. Y decía, bueno, la verdad no le he correspondido como debe de ser a esta persona. Ah, eh, y me dijo el Señor, pues he agradecido, aprende. ¿Y dónde tengo que aprender? En la palabra. Entonces, hoy vamos a ver unas citas, ajá, unas citas en la palabra. Este es, bueno, lo que es el anterior, ahorita lo vemos, lo que es el agradecimiento. Pero vamos a ir a unas citas bíblicas, primeramente, para poner la base. Agradecimiento a Dios. ¿Qué es el agradecimiento a Dios? ¿Cómo lo expresaba el pueblo de Israel, el agradecimiento? Lo expresan los que ofrecen ciertos sacrificios en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el primer ejemplo está en Levítico 7:13. A ver, el que no alcanzó a ver un poquito, 7:12. Dice, si lo ofrece en acción de gracias, ¿cuánto damos gracias por la palabra de Dios? Gracias, Señor, por tu palabra. Dice en Levítico 7:12, si lo ofrece en acción de gracias, entonces juntamente con el sacrificio de acción de gracias, ofrecerá tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untados con aceite y tortas de flor de harina bien mezclada amasadas con aceite. 7:14, y de ello presentará una parte de cada ofrenda como contribución al Señor. Será para el sacerdote que rocía la sangre de las ofrendas de paz. En cuanto a la carne del sacrificio de sus ofrendas de paz en acción de gracias, se comerá el día que la ofrezca. No dejará nada hasta la mañana siguiente. El 14. Y ese es el que esa parte, también, como una ofrenda de contribución al Señor. ¿Cómo el pueblo de Israel de una u otra manera agradecía al Señor? Por medio de estas ofrendas de paz, de acción de gracias. Ofrendas de paz en el hebreo, selamim, ahí está este dato, singular selem, está relacionada con shalom, paz, bienestar, integridad. La ofrenda de paz era la única ofrenda que era comida en parte por el adorador. Podía ser ofrecida en acción de gracias como ofrenda voluntaria y en cumplimiento de un voto. O sea, ¿cómo poder darle una acción de gracias a Dios en aquel tiempo al pueblo de Israel? Voluntariamente, cuando el Hijo de Dios de su corazón decía, yo tengo ese deseo, ese anhelo de darle una ofrenda voluntaria a mi Señor, de paz. Y vemos que él participaba, ¿verdad? Contribuía al Señor. Participaba también el sacerdote y que rocía la sangre de las ofrendas de paz. Entonces, nosotros vemos cómo lo expresa aquí estos sacrificios en el Antiguo Testamento de un agradecimiento a Dios. En estos tiempos, ¿cómo será el que nosotros tengamos un agradecimiento a nuestro Dios y podamos nosotros ser agradecidos, ¿verdad?, con lo que Él hace en nosotros? En la casa de Dios tenemos una reunión cada martes, cada viernes, cada domingo. También en ocasiones especiales también tenemos reuniones de discipulado o de intercesión. Pero nosotros nos damos cuenta de que cuando venimos a la casa de Dios, tenemos la oportunidad de venir y darle acción de gracias a Dios, voluntariamente, porque nadie nos obliga a venir.
¿O usted está obligado a venir a la casa de Dios? ¿Lo obliga a alguien? Le dice, por ejemplo, los que estamos casados, o lo obliga la esposa, el esposo. No, ¿verdad? Sino que de nosotros hay una ofrenda hacia el Señor, hay un deseo de estar agradecido con Él y de decirle, Señor, aquí estoy en este día. ¿Cuántos no hemos ido en un momento determinado de nuestra vida aquí en la iglesia, que Dios nos ha hablado y que hemos pasado por alguna situación difícil, alguna situación complicada y Dios está aquí? Yo doy gracias a Dios porque me ha pasado en ocasiones, bueno, ahorita ya no se hacen los discipulados, pero una vez me estaba un discipulado y yo venía muy cansado, era un lunes, los cultos el día domingo, el día lunes tenía que venir uno al discipulado. Y no es que yo lo hiciera de mala gana, sino que estaba cansado, el día estuvo un poquito ajetreado, un poquito de esos días, ¿no? Especiales, bendecidos. Entonces yo venía, pues, un poquito así, cargadito y estaba mi pastor ya por dar la enseñanza, el discipulado. Y estaba yo así como que, ay, estoy cansado. ¿Qué será? ¿Si valdrá? Y o sea, me vio una pregunta un poquito así medio de malagradecimiento, ¿no? Porque también hay malagradecimiento, pases de parte de uno, son pensamientos, ¿no? O sea, estoy aquí en la casa, y vengo de tan lejos, yo vivo en Atizapán y el transporte, 2 camiones. Y en eso yo estaba cargado pensando esas cosas y Dios me habló y sí vale la pena que estés aquí. Sí vale la pena que vengas a la casa porque yo tengo vida eterna, tengo bendición en esta casa. La vida eterna, la bendición está en la casa de Dios. Entonces es un oasis la casa porque tú vienes del trabajo, vienes cargado, vienes, a lo mejor ese día te fue súper bien, a lo mejor que no sé, un ascenso en el trabajo o los que se dedican al comercio, a las ventas, una buena venta. Pero ¿y si lo contrario? Si no sucedió eso. Entonces, ese día Dios me ministró y me dijo, vale la pena que vengas a la casa, hijo. Vale la pena. Y ese día salí muy bendecido y le di gracias a Dios y le dijo, perdóname, Señor, porque hay momentos en los que uno, humanamente hablando, en el razonamiento de uno, de su mente, a veces sí se llega a cansar. Pero se acerca uno a Dios, a lo que es la palabra de Dios y uno es fortalecido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de cada uno de nosotros hemos sido fortalecidos, hemos sido llenos de su palabra? Y en un momento determinado dice uno, pues gracias Señor por la vida de mi pastor que me enseña, que tiene esa paciencia, porque es tener paciencia. A mí me toca estar en ocasiones con los niños y la verdad es ser paciente, pero más que nada eso es ser amoroso. Lo aprende uno. ¿Qué dijeras? ¿A quién le gusta que le agradezcan las cosas, que le den las gracias? Si hace un favor, si usted dice, le voy a ayudar a este hermano, a este compañero de trabajo. ¿Y a quién le gusta que le digan gracias, que le den las gracias? A todos, ¿verdad? Nos gusta que sean agradecidos con nosotros y que nos devuelvan el favor. Pero a veces no sucede eso. Y en la casa de Dios pasa eso a veces. No es que uno esté esperando un agradecimiento, sino el que uno diga, que una sonrisa, que te digan, oh, qué bien, qué bien. Nosotros mismos hay veces en ocasiones no lo hacemos aquí en la casa. Nos ha dicho en varias ocasiones nuestro pastor, aquí cuando te has dado un tiempecito para darle las gracias a un hermano de la alabanza. Entonces se ponen a pensar eso y puede llegar uno a ser no agradecido, ¿eh? Entonces Dios nos ayuda en eso.
Entonces vamos a ver el concepto de lo que es agradecer. Dice, voy a empezar primero con lo que es agradecer y después lo contrario. Dice, agradecer es mostrar gratitud, dar gracias, sentir gratitud. O sea, figurativamente es corresponder a un beneficio, como lo que estaba comentando. Eso es agradecer, un agradecimiento. La gratitud es un agradecimiento, reconocimiento. Incluso dice aquí en esta parte que es una obligación. Hay quienes que sí se sienten obligados a dar un pago, ¿no? Hay trabajos en los que la gente, si le das un servicio aunque esté pagado, normalmente te dice gracias, ¿verdad? Por educación. Por ejemplo, un agradecimiento, la gratitud, reconocimiento, complacencia. Ajá. Vamos a ver lo que también nos dice acerca de lo que es lo que es igual con lo de agradecer. Es agradecido, leal, reconocido, grato, grato, agradable. Ajá, satisfactorio y fructífero. Esta parte me gusta mucho, porque bueno, es el de el tener una satisfacción cuando alguien nos ha ayudado, nos ha hecho un favor, satisfactorio y fructífero, ¿no? Porque trae un fruto esa acción. Y lo contrario sería la gratitud, ingratitud, obvio, desagradecimiento, ingratitud, olvido, porque sí se llega uno a olvidar de los favores. Sí se llega uno a olvidar, malagradecido, desleal, desagradecido, olvidadizo, infiel, egoísta. Llegar a uno a tener a veces estas actitudes, podría ser, ¿verdad? Dios nos guarde esto. Desagradable, áspero, desabrido. Insatisfactorio, estéril, frustrante, infructuoso. No sé, en algún momento de nuestra vida, a lo mejor yo creo que sí hemos llegado a olvidar un favor. O es ser egoísta. Se le olvida a uno muy fácilmente cuando alguien le ayuda. Me acuerdo que una vez decía nuestro pastor, bueno, el que apoyes y ayudes a alguien en un momento es bueno. Por ejemplo, hablando económicamente. Pero es mejor que en un momento determinado, y si no tienes, y no le digas, y no mientas, no, pues fíjate que no tengo. Es mejor ofrendar de corazón, ayudarlo, mira, no tengo, pero te ayudo con esto, ¿no? Que te salga de tu corazón. Ese consejo es muy bueno, me ha ayudado, porque luego sucede que si haces un favor, le prestas a alguien, estamos hablando del dinero, y no te lo devuelve, al rato no paga, ¿verdad? Y luego más si hay hermanos o hermanas que se dedican a las ventas, ¿no? Hay, las ventas de catálogo son muy, muy, muy buenas. Y no, pues es que no paga. Mejor si alguien te pide un favor, hacerlo de corazón, y en ese momento no tengo y te presto, ¿no? Y, o sea, no te presto, sino que te ayudo con esto puedo, no tengo lo demás. ¿Cómo somos, cómo somos nosotros en nuestro agradecimiento a Dios? ¿Qué hacemos nosotros por agradecer a Dios? ¿Quién nos da un ejemplo claro de cómo agradecer a Dios? Yo estaba viendo al rey David, algo muy especial, de que dice en el libro primera de Crónicas 29:12, dice, de ti proceden la riqueza, el honor, tú reinas sobre todo y en tu mano está el poder y la fortaleza. En tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. ¿Cómo es que David tenía bien claro lo que Dios hacía por él y por todos, por su pueblo? 29:13 dice, ahora pues Dios nuestro, te damos gracias. ¿Cuántos podemos darle gracias a Dios en esta noche? Señor, te damos gracias por permitirnos estar aquí.
escuchando este consejo y alabamos tu glorioso nombre. En 1 Crónicas 29:14 dice, pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas y de lo recibido de tu mano te damos. Entonces, de todo procede de Dios. El ser agradecidos porque nosotros obtenemos todo de Dios. Muchas veces llegamos a dudar por a veces por las cosas que pasan o las noticias. Hay noticias adversas, hay noticias malas, pero si nosotros nos volvemos nuestra mirada a nuestro Señor Jesucristo, y lo vemos claramente, Él nos da a saber, no te preocupes, porque yo tengo el control, de mí proceden todas las cosas, yo tengo el control, yo tengo la posibilidad, el poder para darte lo que tú necesitas, el tener nosotros la seguridad, pase lo que pase, suceda lo que suceda. A veces en la adversidad, porque siendo sinceros, a veces pasamos por situaciones, a mí me pasó, de una enfermedad, y tú a veces dices, bueno, Señor, bueno, y llegamos a preguntar, ¿y por qué pasa esto, no? Si yo te busco, muy dentro de uno, ¿no? Y dices, sin trabajo, llegar a pasar también, enfermo, pero me doy cuenta de que David, pues, estaba bien consciente de eso y de que Dios no lo podía dejar, que aunque pasara por situaciones graves, Dios estaba con él y proveyendo, ¿no? Lo que él necesitaba, sustentándole a él y a su pueblo. Entonces, lo vemos claramente que hay veces que no llega a suceder así. Por ejemplo, en el caso de Noemí, que su esposo Elimelech vino una hambre en la tierra, en Belén, y dijeron, no, pues, está dura la cosa, parafraseando. Y mejor se fueron. No esperaron en Dios. El varón, cabeza de la familia, y pues la mujer, pues lo que diga mi Señor, ¿verdad? Los hijos también se fueron. ¿Y qué aconteció? Que no esperaron el tiempo de Dios, no esperaron y no pasaron esa prueba. Y hubo pérdida para esa familia. Afortunadamente tenemos un Dios que es misericordioso, afortunadamente tenemos un Dios que es bueno, que aún a pesar de que no tomamos decisiones a veces sin pensar, Dios se mantiene fiel. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios, que Él no cambia, no es como nosotros, que de momento estamos bien, si nos va bien, contentos, sonrientes. Y si nos va mal, ¿qué le pasa, hermano? Me decía una hermana, ya tienen tiempo de eso, estaba yo enfermo. Y me decía la hermana, hermanito, ¿qué le pasa? Yo estaba hasta allá atrás, yo quería que no me vieran. Y vine a la casa de Dios, porque Dios me hacía sentir que tenía que venir a su casa, en un momento de prueba. Entonces, me acercó la hermana y me dijo, ¿qué tienes, manito? Muy cariñosa, ya grande la hermana. Y le digo, pues, estoy mal. O sea, hay hermanos que Dios ha puesto aquí que de alguna otra manera te hacen como que abras tu corazón y ministran. Pues, estoy malo. No te preocupes, manito. Primero Dios y Dios te va a sanar. Entonces, ¿cómo hace falta que haya esas personas? Ya la hermana no está aquí, ya se la llevó el Señor. Convencido estoy de eso porque ministró de una manera especial en mi vida y efectivamente, porque después pasó el hermano Salvador y me dijo, hermano, pásele a recoger las ofrendas. ¿Ah? Entonces yo dije, ay, vamos, voy a pasar. Y pasé y no sentí, o sea, bien. O sea, dije, por ese
esa porra, ¿no? Que me echó la mano, esa bendición. Entonces, el ser agradecido con los hermanos que nos ayudan, con los hermanos que nos bendicen. Pero también Dios nos dice el que seamos también nosotros agradecidos, aunque la gente no nos corresponda, ¿verdad? Por ejemplo, volviendo a Noemí, Ruth, que no era del pueblo de Dios, que Dios tuvo misericordia. Ella fue agradecida con su suegra, no la dejó, se fue a su pueblo, dejó a su tierra, sus costumbres, sus dioses. Y eso nos ha pasado a nosotros. Dios nos tuvo misericordia de nosotros en su momento. No sé, a usted, cuál sea la situación que haya pasado en la vida pasada, cuando uno estaba sin Cristo. Pero cuando uno hace memoria y dice, Señor, estoy agradecido contigo porque me sacaste de una vida sin sentido, que no tenía un sentido, no tenía una visión. Dios tiene un propósito y un plan para cada uno de nosotros. Y no debemos desalentarnos, no debemos de desanimarnos, porque Dios en su momento a cada uno de nosotros nos está enseñando, trabajando, ¿verdad? No nos debemos de desviar del camino del Señor. Entonces, ese es un ejemplo de agradecimiento del rey David. Y muchos otros, de las que vemos en la palabra de Dios, muchos otros ejemplos de David, donde él hacía votos al Señor, donde él hacía votos a Dios y acciones de gracias. Por ejemplo, aquí en el 56:12, están sobre mí, oh Dios, los votos que te hice, ofrendas de acción de gracias te ofreceré. El Salmo 140:13, ciertamente los justos darán gracias a tu nombre, los justos darán gracias a tu nombre, y los rectos morarán en tu presencia. Esta cita de Proverbios 2:7, donde dice, Él reserva la prosperidad para los rectos, ese escudo para los que andan en integridad. Ese proverbio siempre ha sido una bendición para mí, aunque, bueno, en ocasiones sí es necesario que nosotros estemos estudiando la palabra, repitiendo la palabra, escudriñando la palabra. Hay veces que la vida, o sea, el trabajo, las cuestiones rutinarias, pues a veces dice uno, no, pues tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y no es uno, a veces un discípulo, como lo dice la palabra, discípulo, que tiene una disciplina para estar continuamente, Dios nos ayuda en eso, para estar continuamente leyendo su palabra, meditando en ella. Me decía una vez mi pastor, bueno, ustedes yo creo que solamente estudian la palabra, o entran a la escritura cuando les toca exponer, ¿verdad? En los discipulados. Y sí, es cierto, era cierto, porque él se da cuenta, el maestro se da cuenta de cómo son los alumnos. Y no es para avergonzarlo a uno en ese sentido, ¿no? Avergonzarse uno y decir, de verdad, necesitamos escudriñar la palabra y estar llenándonos de ella. El Salmo 145:10 dice, Señor, tus obras todas te darán gracias. O sea, cuando uno en el amanecer y ve cómo está el amanecer en ciertos lugares que se ve tan hermoso. En Naucalpan, aquí también, aunque haya muchas casitas y toda la cosa, pero en lugares específicos como por ejemplo donde hay un lago, bosques o lomas, se ve muy bonito cuando amanece. Uno dice, Dios mío, los pájaros trinan, perdón, trinan. Entonces, uno se da cuenta de que las obras de Dios dan gracias a Dios por la oportunidad, ¿no?, de tener un nuevo día, y uno también se regocija. A mí me ha tocado, en mi trabajo me toca rolar turnos, entonces veo el amanecer y veo paisajes hermosos y estoy agradecido con Dios porque digo, gracias, Señor.
porque me permites ver este paisaje. Y infinidad de paisajes, porque al frente veo uno, a mis espaldas otro y a mis costados otro. Digo, Dios mío, eres, yo creo que el mejor y el excelente pintor, porque los paisajes, las escenas son muy bonitas. Entonces uno se regocija, le da uno gracias a Dios por eso. En Isaías 38:19 dice, el que vive es el que te da gracias. ¿Cuántos viven en esta tarde? ¿Cuántos estamos vivos? Y damos gracias a Dios porque Él es bueno. Demos un aplauso a nuestro Dios. El Padre cuenta a sus hijos tu fidelidad. Por ejemplo, en el caso del profeta Daniel, estaba en una situación complicada en ese tiempo. Entonces dijo, cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró a su casa, en su aposento superior, tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Él no le importó que hayan dicho ya, que hayan dado un decreto en su contra. Él se postró. Me imagino que ha de haber levantado las manos, orando y dando gracias delante de su Dios. Señor, aquí está mi vida. Y así, con esa confianza, más adelante nosotros vemos que pasó todo eso lo llevaron a lo de los fosos, el foso de los leones, y Dios lo libró. Porque esa seguridad que él tenía, Dios se alegra de eso, de que nosotros como hijos no dudemos de Él, que tenemos un Padre que es el Todopoderoso, es grande, es maravilloso. Jesús, un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 15:36, y tomó los 7 panes y los peces, y después de dar gracias, los partió y empezó a darlos a los discípulos y los discípulos a las multitudes. La provisión de Dios. Nosotros nos damos cuenta que si nosotros tenemos esa fe y esa confianza, no nos va a faltar nada. Dios siempre va a sustentarnos. Así estemos en el desierto más terrible. Un desierto que hay. No hay más que sol, abrasador. ¿Quiénes? No sé si hayan ido a algún desierto. Yo no, me gustaría ir a Sonora. Me imagino que lo hemos visto, bueno, yo he visto por medio de algunas videos y se ve que está tremendo, ¿eh? No hay nada, no llueve, no hay frutos. Si acaso sí hay plantas que dan fruto, o incluso si quieres sacar agua de los cactus, y tienes que saber y conocer que sí te puede nutrir o dar algún líquido, porque si no, ahí te quedas. Puede ser tóxico, ¿no? Entonces, Mateo 26:27, y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, bebed todos de ella. Motivos de agradecimiento. En el libro del segundo de Crónicas 20:21, y habiendo consultado con el pueblo, designó a algunos que cantaran al Señor, y algunos que le alabaran en vestiduras santas, conforme salían delante del ejército, y que dijeran, dad gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. El Señor es misericordioso. Y aunque nosotros lleguemos en un momento determinado de nuestra vida a querer irnos por otro lado, por otro camino, Dios te va a decir, ven, no te vayas por ese camino. En la casa Dios siempre nos habla. En la casa siempre Dios nos da la enseñanza, la instrucción, para que nosotros no lleguemos a cometer alguna falta. Desafortunadamente el hombre es así. A veces toma decisiones erróneas y falla. Que podemos fallar, pero eso no quiere decir que Dios no nos levante y no nos diga, vamos adelante,
Tienes la oportunidad de enmendar ese error, de arrepentirte, que el arrepentimiento es el volver al camino. Si te desviaste, si te fuiste por otro camino, si no hiciste caso de la instrucción de tu padre, Dios en ese momento te dice: ven, hijo, retoma el camino correcto. Ah, pero es que fallé. No te preocupes. Yo soy Dios, soy tu padre. ¿Qué padre en la tierra no, porque su hijo se portó mal, le dice no vas a comer? O lo castiga severamente. Dios es el mejor padre, excelente. Y Él nos ama mucho a nosotros. Lo ha demostrado a través del tiempo con su pueblo, o a nosotros, que no éramos ni pueblo. Y ahora somos sus hijos. Y es un privilegio estar aquí en la congregación de los santos. Dice en el libro de Crónicas, segundo de Crónicas 20:22, y cuando comenzaron a entonar cánticos y alabanzas al Señor, el Señor, puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, que habían venido contra Judá, y fueron derrotados. Cuando nosotros oramos a Dios, hacemos una acción de gracias y reconocemos que solamente Él nos puede ayudar. Por ejemplo, en este caso comenzaron a entonar cánticos y alabanzas. Sus enemigos fueron derrotados. No sé, cuando tú estás en el trabajo, bueno, a mí sí me permiten tener radio y las alabanzas limpian el ambiente, ¿es verdad? Lo que dice nuestro pastor, sí, cierto. Limpian el ambiente, hasta la gente cambia. Si te ven, caray. Incluso pasan hermanos, me ha pasado. Ahí en el trabajo, pasan hermanos, ay, hermano, Dios le bendiga. Sí, ni lo conozco. O me bendicen. Entonces, la alabanza limpia. No te ofenden. O sea, es algo hermoso que nosotros estemos alabando a Dios y le estemos glorificando. Entonces, las maravillas de Dios, Salmo 107:8. Den gracias al Señor por su misericordia y por las maravillas para con los hijos de los hombres. Dios nos da cada día de sus maravillas, de la naturaleza. Nosotros, yo creo que a todos nos gusta salir fuera, de vacaciones, conocer lugares. Y se da uno cuenta de lo grande, maravilloso que es nuestro Padre eterno, porque ve uno maravillas. Ve uno, por ejemplo, el mar, que es imponente. Islas, ¿verdad? Y paisajes tan espléndidos que uno se regocija y le da uno gracias a Dios por esa oportunidad que le da uno de ver todo eso, de tener ese gozo y esa alegría. Dios es bueno, muy bueno es Dios con nosotros. Dice la bondad de Dios, el Salmo 118:1, dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. También nosotros debemos ser agradecidos cuando Dios contesta nuestras oraciones. Salmo 118:21. Te daré gracias porque me has respondido y has sido mi salvación. Cuando estaba yo comentando esas situaciones difíciles, pero también en las situaciones de gozo y de alegría y de cuando te tienes un logro, que Dios te da un logro, también es el que uno sea agradecido y doble uno sus rodillas, levante uno sus manos al cielo y le diga: Señor, gracias por este logro, porque sin ti no hubiera podido ser posible esto. Ser humilde con el Señor y agradecido, eso le agrada a Dios. Juan 11:41. Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. ¿Cuántos damos gracias a Dios porque sabemos que Él nos escucha, que Él nos oye? Que en los momentos más difíciles demos gracias a Dios, porque en los momentos más difíciles Él está al pendiente
porque es nuestro Padre. ¿Y qué te pasa, hijo? ¿Qué tienes? Pues fíjate que tengo esa situación. Ah, no es nada. Yo soy tu Padre y te voy a respaldar. Nada más pórtate bien. Porque si también nos portamos mal, Dios también. Líbranos, Dios, de que Dios nos discipline. Porque Dios, como buen padre, dice que al hijo que ama, también lo disciplina. Entonces, esperemos mejor ser obedientes y agradecidos con Dios para que ¿a quién le dieron con el chicote o con la vara? Duro, ¿va? Entonces, mejor ser obediente con el Señor. Dice, sí, Salmo 9:1. ¿Ya había leído el 2 Crónicas 1:11? No. Cooperando también vosotros con nosotros, con oración para que muchas personas sean dadas, para que muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que no ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Estamos hablando de la intercesión, el que nosotros también intercedamos. Es muy necesario y muy importante que nosotros tengamos presente la intercesión en la casa, por nuestras autoridades, por nuestro pastor, por su esposa, sus hijos, por nuestra familia, por la congregación, los servidores, por las autoridades de nuestra nación. Interceder, Señor, dale sabiduría al presidente, que tenga temor de ti, Señor. Nuestro pastor nos ha instruido en eso y nos insta a que nosotros oremos y que le pidamos a Dios no solamente por él como autoridad de esta casa, sino también por las autoridades e incluso de Estados Unidos, ¿no? Que ahorita están llevando a las elecciones. En México, tantas cosas que se está dando en el gobierno de México, ¿verdad? Si usted escucha las noticias o las ve, la cosa en la política es fuerte. Y nosotros debemos estar orando por nuestro presidente. Ser respetuosos de las autoridades. Yo le preguntaba a los niños en el salón y les comentaba en una de las clases y les preguntaba acerca de que si ellos eran respetuosos de las autoridades, en este caso de los policías. Y pues la reacción, ¿no? O sea, muchas veces la autoridad sí ha permitido o sea, que se le falte el respeto, que no se le considere como una autoridad. Pero eso no tiene que pasar en nosotros. Nosotros, como hijos de Dios, Dios nos enseña que debemos ser respetuosos de las autoridades. Y aún así, aunque el policía o la autoridad que esté en ese momento que tengamos que abordar, tenemos que dirigirnos con respeto, porque así se nos ha enseñado. Y ser agradecidos, porque hay veces que te hizo el favor el oficial no ser como nosotros, como la gente que no tiene al Señor, sino nosotros sí agradecer el favor recibido por parte de los de afuera, para que seamos ejemplo, para que también ellos digan, es agradecido el Hijo de Dios. Por medio de Cristo, Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Sí, o sea, que nos esforcemos en el trabajo, en la escuela. Y la verdad, Dios nos recompensa de una manera especial porque Dios, al ver que nosotros hacemos bien nuestro trabajo, cumplimos con nuestras obligaciones en el trabajo, no somos murmuradores ni chismosos en el trabajo, sino nosotros nos dirigimos con prudencia, ¿verdad? Dios nos ayuda, hermanos, porque eso es lo que a nosotros hace que la gente se acerque y diga, caray, ¿tú de qué religión eres? ¿O a dónde vas? Ahí tenemos una oportunidad para compartirles y decirle, mira, yo tengo un Dios que todo lo puede
y puede ayudarte en la situación que tú estás pasando. Entonces, sí podemos nosotros darle gracias a Dios por eso, porque Él nos ayuda y nos respalda en eso, cuando nosotros hacemos bien las cosas, cuando ponemos todo en sus manos y le damos gracias. El resultado de la gratitud, ¿qué me da esos resultados de ser, que sea agradecido? Honra a Dios. Salmos 50:23. El que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra, y al que ordena bien su camino le mostraré la salvación de Dios. Entonces es lo que les estaba comentando, de ordenar y hacer las cosas bien, darle gracias a Dios por los favores recibidos y estar esperando. Pero sí honrar a Dios también con nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Y Dios nos favoreció y nos dieron un ascenso en el trabajo. Tuvimos a lo mejor en ese mes, los que se dedican a las ventas, una buena venta, pues Dios mío, una buena ofrenda. No dejar que venga el razonamiento, ¿no? Y de momento, no, pues es que tanto voy a pagar esto, voy a pagar lo otro, no. Ser agradecidos con Dios, porque como lo estábamos viendo, que David se dio cuenta de que de Dios proceden todas las cosas. Si yo siembro abundantemente, también voy a cosechar abundantemente. Entonces, el que nosotros nos desprendamos, que nosotros nos aprendamos a ser favorecidos, aprendamos a que Dios nos favorezca a ser agradecidos con Dios, honrarle, exalta a Dios. Salmo 69:30. Con cántico alabaré el nombre de Dios y con acción de gracias le exaltaré. Aquí en la casa se nos ha enseñado a alabar a Dios, a exaltar a Dios, a bendecirle. Es muy hermoso cuando llega uno y el cántico, la alabanza, la adoración. Ha habido gente que incluso, porque aquí pasa un compañero, no ha entrado a la iglesia, pero me dice, oye, ahí son muy, muy alegres, siempre tienen, ellos no, él no dice fiesta, ¿no? Es de otra manera, ¿no? Pero él da a saber de que hay fiesta, de que la gente es alegre. Dice, o sea, eso es bueno. Eso es bueno que sepan que nosotros estamos agradecidos con Dios y le hacemos fiesta. Primera de Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. ¿Verdad? La voluntad de Dios es para con nosotros, sus hijos, siempre es lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Siempre es lo mejor para con nosotros. Si Dios siempre Él va a querer que nosotros avancemos, que estemos nosotros escalando. Por ejemplo, si ya te dedicas a las ventas, a algún negocio o en el trabajo, Dios va a querer que tú asciendas. Pero nosotros qué tenemos que poner de nuestra parte? Pues también prepararnos, pedirle al Señor que nos dé las estrategias, los recursos para poder avanzar. Y seguramente vamos a ver la mano de Dios, porque Dios va a decir, Él está poniendo lo suyo, yo voy a poner lo mío. Y para Dios no hay nada imposible, hermanos. Para Dios no hay nada imposible. Agradecimiento de un leproso sanado. ¿Cómo es que en la Biblia vemos quiénes fueron agradecidos con nuestro Dios? En este caso, con nuestro Señor Jesucristo. Un ejemplo muy claro es en Lucas 17:15, de los leprosos. Eran 10 leprosos, pero nada más un leproso fue el que fue a agradecerle a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí vemos que del 100%, nada más el 10%, ¿ah? Uno, muy pocos. En ese caso, él fue el único que le fue a agradecer y era samaritano. Entonces dice en Lucas 17:15, entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz.
Lucas 17:16, y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias, y este era samaritano. En primera fue obediente, también, ¿verdad? Fue obediente. Fue en el camino, fue sanado, y fue a darle gracias al Señor. Qué hermoso, ¿no? El ser un agradecido, y en un momento determinado, cuando Dios te ha hecho un favor, ha hecho un milagro en tu vida, y ser agradecido con Él, ¿no? Señor, muchas gracias, porque me ha sacado de esta situación. Y no olvidarse, es muy fácil olvidarse, como lo habíamos visto, de lo que es el ser más agradecido. Se olvida uno, llegar a ser egoísta. Líbranos, Dios, de eso. Mejor voltear a Dios y muchas gracias, Señor, por ese favor. El servir a Jesús. El servir a Jesús. Que este es un ejemplo muy claro de lo que yo vi, que Dios donde me mostraba eso de que para ser yo agradecido a Él, ¿qué es lo que tú has hecho? ¿Cómo demuestras tu agradecimiento? Vamos a ver lo que dice la palabra en estas citas donde dice Mateo 8:14, donde dice: al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de que yacía en cama con fiebre. Mateo 8:15, le tocó la mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Entonces ahí vemos que el apóstol Pedro llegó a la casa de su suegra, y al ver a su suegra postrada, enferma, pero él no iba solo. Él llevaba al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces nosotros como hijos de Dios portamos esa bendición. Cuando estamos pasando por alguna situación, o la familia, o fuera de casa, en el trabajo, nosotros tenemos ese poder que nos ha dado Dios, el de orar por aquellos que están pasando por una situación difícil. Pedro iba con Jesús, llegó a su casa, su suegra estaba enferma, y dice que Jesús le tocó la mano y la fiebre la dejó. Ella fue sana en ese momento, pero ella no se mantuvo indiferente, ella no se mantuvo egoísta, no se olvidó del favor, sino que ella se levantó y le servía. O sea, eso fue en el acto. Qué maravilloso, ¿ah? De que, por ejemplo, milagro, ¿no? De que de momento ella estaba en su lecho, enferma. Es tremendo estar enfermo. Entonces, allí ella se dio cuenta. Y, o sea, ¿quién dice? Agarra la onda, ¿no? Entonces, a veces no la agarra uno y pasa por situaciones adversas. Pero cuando Dios te dice: ya te di la salud, ya te di, tienes todo, tienes una casa donde se te da el alimento, tienes una casa donde se te trata bien, tienes una casa donde los hermanos te sirven. Es muy cómodo y agradable que te sirvan, la verdad, sí. Hasta cuando uno está comiendo allá atrás, bien sabroso, te llevan tu comidita, es muy agradable que te sirvan. Pero ella se levantó y le servía al Señor. Entonces, debemos de tener eso en cuenta, de que es un ejemplo muy claro de una persona que en su humildad y en su amor y agradecimiento a Dios le servía. ¿Por qué? Porque fue agradecida, porque no se olvidó, porque se mantuvo en ese sentido de decir: Señor, muchas gracias, te voy a servir por amor y con amor, porque tú eres bueno. En Mateo 8:16 dice: y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos.
y sanó a todos los que estaban enfermos, porque la misericordia de Dios es grande. Pero ahí no vemos que le sirvieran a Dios. Entonces, eso es lo que Dios me hace saber, que sí necesitamos servirle a Dios. Yo tuve un sueño y Dios me hacía ver que necesitaba servirle, que retomar mi servicio. El libro de Hebreos dice que Dios habla de muchas maneras. ¿Y cuánto lo creen? Amén, ¿verdad? Entonces, Dios me hablaba por medio de mi pastor y me exhortaba a servirle. Entonces, dice uno, yo ese día me levanté en la mañana y turbado, ¿no? Porque dije, normalmente sí he soñado a mi pastor, pero pues de manera diferente, ¿no? Estamos en la enseñanza y también es así en el hombro, la espaldita, pero ese día no. Ese día se me exhortó. Y estaba yo inquieto. Y ahí está mi esposa, no me va a dejar mentir. Y hasta ella se dio cuenta, ¿y qué te pasa? Y pues ya sabe, ¿no? La esposa nos conoce bien, ¿no? No, es que tuve un sueño. Entonces, ¿para qué esperar a que haya una reprensión? ¿Para qué esperar a que Dios nos hable y nos diga lo que tenemos que hacer como hijos de Dios, como servidores? Ser agradecidos con Dios. Uno de verdad que le doy gracias a Dios por eso, porque hace que uno retome nuevamente su servicio al Señor, porque hace falta mucho aquí en la casa. Y le doy gracias a Dios porque uno se da cuenta de que cuando se convoca para hacer algún trabajo en la casa, la verdad hay jóvenes hermanos, hermanas, que me respetos porque trabajan muy duro, como, como si fuera el último día de su vida, ¿eh? Por ejemplo, en el caso del material. Y pues uno se goza, ¿no? Dice uno, qué bueno, ¿no? Que haya en la casa hermanos que tienen ese amor, ¿no? Por la obra. Eso es el mensaje de, de servirle a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y ser agradecidos con Él. Ser agradecidos con Dios. Eso es lo que yo quería compartirles. Y le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús.